Hola, soy José Agustín Peralta y en esta ocasión vamos a llevar a cabo un análisis de mallas sobre este circuito compuesto de dos resistencias de 4 y 2 kilo ohms, una fuente de tensión de 2 volts y una fuente de corriente variable dependiente de esta corriente IA que pasa por aquí. Y bueno, el valor de la corriente que suministra es de 5 veces la corriente esta que pasa por aquí que les mencionaba antes. Entonces, bueno, antes de comenzar con el análisis de nodos, de mallas, perdón, que pues viene siendo la asignación de las corrientes de lazo, vamos a asignar nombres a cada uno de los elementos de ese circuito. A esta fuente de tensión vamos a llamarle B, a esta resistencia vamos a llamarle R1 y a esta R2. Y pues esta ya tiene nombre, ¿no? 5 veces la corriente IA. Bueno, entonces aplicando la primera malla, aquí va una corriente I1, por acá va una corriente I2. Podemos observar que I1 va en la misma dirección que IA. De aquí que tenemos I1 es igual a IA. Y aquí I2 está yendo en sentido contrario, que pues es la fuente de corriente. Entonces también esto quiere decir que I2 es igual a menos 5 por IA. De esta forma pues ya tenemos las dos variables principales del problema, por decirlo así, del método de análisis en términos de una sola variable que viene siendo IA. Entonces no es necesario realmente aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje entre estas dos, por estas dos de esos dos lazos, sino solo en uno, puesto que vamos a tener una sola ecuación de una sola variable, que pues ya va a tener incluida la información de también esta parte de este lazo, puesto que esta resistencia pues está compartida entre ambos lazos. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre este lazo, de forma que vamos a empezar por acá. Tenemos el negativo de la tensión B, luego vamos a ir hacia R1, vamos a tener I1 simplemente, y luego más venimos por acá, la corriente I1 va a venir de este lado y la I2 va a subir en sentido contrario, entonces vamos a tener I1 menos I2. Esto por supuesto es igual a 0, pero vamos a empezar a simplificar, bueno, igual a 0. Entonces vamos a sumar ambos lados B, de forma que aquí vamos a tener entonces R1 por I1. I1 es IA, bueno, entonces de paso pues ya también es aquí R1 por IA. R1 es IA y I2 es menos 5IA, entonces menos 5IA son más 5IA. Entonces IA más 5IA son 6IA. 6R2 por IA igual a B. De manera que pues si factorizamos aquí la corriente IA, vamos a tener que, y dividiendo a ambos lados el término que quede con factor de IA, vamos a tener que esta corriente es igual al voltaje, a la tensión suministrada entre R1 más 6R2. Esto es igual a, vamos a tener entonces, calculando el voltaje B, que es de 2 volts, entre la suma de estos dos términos, resistencia 1 que son 4 kilo ohms más 6 veces la resistencia 2 que son 2 kilo ohms. Como tenemos volts entre kilo ohm, la corriente va a estar en miliamper. Entonces esto nos da un octavo miliamper, de forma pues que esta corriente entonces es un octavo miliamper y esta fuente de corriente aporta 5 octavos miliamper. Entonces podemos calcular, conociendo esta corriente, podemos calcular el voltaje de esa resistencia 1, vamos a llamarle B1, es igual a pues la corriente que pasa por esa resistencia, que decía por R1, lo cual son pues un octavo miliamper por 4 kilo ohms, pues va a ser medio volt. Luego el voltaje B2 correspondiente de esta resistencia va a estar multiplicado por una corriente que va a bajar por aquí, vamos a llamarle IC. Por la ley de Kirchhoff de corriente, nosotros vemos que por aquí va a subir una corriente de 5 octavos miliamper y por aquí viene otra de 1 octavo miliamper y van a entrar en este nodo, con lo cual por acá tiene que salir la suma de esas dos corrientes, la cual es pues 6 octavos miliamper por el valor de la resistencia esta R2, que son 2 kilo ohm.
Entonces pues esto podemos simplificarlo a eso se puede simplificar a 6 cuartos volt, lo cual pues son 3 medios volt. Entonces, habiendo obtenido los voltajes, vemos que aquí si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje, aquí vamos a tener menos 2 volts, más medio volt, más 3 medios volts, igual a 0. Entonces se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje en ese circuito. Bien, entonces con esto hemos concluido el análisis de mallas de ese circuito. En el siguiente problema vamos a ver un análisis de nodos del mismo circuito y vamos a comparar los resultados que hemos obtenido en esta ocasión.